Vamos a continuar con esta presentación de resultados del proyecto 2022 y a continuación tenemos al doctor Humberto Merritt Tapia, quien nos va a hablar de su proyecto La digitalización del entorno laboral, un análisis de la evolución del teletrabajo. Les pido un aplauso para recibirlo. Gracias a todos, de verdad, un abrazo a todos por estar aquí. Bueno, pues empezamos con el proyecto. Este proyecto viene una historia de trabajo, va anclado a muchos trabajos que he hecho en los últimos 10 años con respecto al trabajo, respecto al cambio tecnológico y en el empleo, por motivos sociales, tecnológicos, económicos. Entonces, me llamó la atención. Es un tema que ha venido siendo recurrente en varias vertientes. La robótica fue uno, el trabajo a distancia fue otro, y últimamente la inteligencia artificial lo que está dominando la discusión. Entonces, el proyecto se basó en este caso en cómo los efectos de la pandemia, digamos, el efecto de la pandemia aceleró una transición tecnológica que estaba vigente desde hace ya años. Entonces, empezaríamos los orígenes del teletrabajo. En la literatura, de manera, digamos, precisa, aparece el término de telecommuting, que es una versión en inglés de lo que nosotros diríamos teletraslado, que se plantea en Estados Unidos alrededor de 1975 por un investigador, bueno, un ingeniero de cómputo en California, que dice que es posible hacer trabajo desde casa usando computadoras. Bueno, para los que tienen la edad suficiente, pues recordarán que en 1975 lo más que queríamos era teléfonos de línea, de dial. Vean una película por ahí de los 70 y van a ver esa tecnología. Entonces, proponer esta situación de un trabajo desde casa pues era prácticamente utópico. Decían, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para mandar cosas y todo? Lo más que puedo hacer en una computadora, y además las computadoras de los 75 no son las que están ahorita. Eran unas maquinotas los que tengan suerte de tenerlas. Entonces, fue visionario Niles en el sentido de decir, bueno, si podemos hacer esto, es que podemos hacer muchas cosas que progresen en el sentido del trabajo, como cuáles, pues que evitamos los desplazamientos de la gente. Para mí la cuestión de los cambios tecnológicos siempre tiene un contexto social. O sea, yo he tratado de reflejar en muchas de las cosas que hago. O sea, la tecnología no sale de la nada, pues, o sea, no es cosa de que a alguien se le ocurre poner una cosa tecnológica y se aplica. Siempre tiene que tener un contexto en donde se va a desarrollar. Esta situación, obviamente, tenía aparejada muchas cosas del punto. O sea, implementar un cambio tecnológico para el trabajo de esa manera, pues estaba en pañales, o decirlo menos, ni siquiera era posible, porque lo que se dice ahí, había empresas que se dedicaban a la cuestión del traslado y se siguen dedicando, trabajadores, cuestiones postales, el medio ambiente, por ejemplo, todavía no era un tema como ahorita. De hecho, la idea de Bananes surge a partir de que había un problema en Los Ángeles de contaminación muy fuerte y de embotellamientos. Por eso es esta imagen. Estas son las ciudades no modernas, y en Los Ángeles eso era la vida en 1975. Los freeways, los famosos autopistas de Los Ángeles, estaban saturadas de coches. Entonces, el traslado de una casa al trabajo le llevaba 1 hora y media, en 1975. Entonces, obviamente, la gente se espantó y el smog empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, ya era una situación doblemente insoportable. Contaminación y tiempo. Bueno, históricamente, porque aquí también a veces me gusta jugar un poquito con los elementos. A veces creemos que lo que estamos diciendo es lo primero que ha aparecido, y no. Encontré una nota en la BBC donde un escritor que se llamaba Samuel Pepys, que en realidad no era escritor, sino era como un burócrata de esa época del siglo XVII, se dedicaba a llevar archivos de los barcos que salían de Londres, y eso le sirvió para hacer los primeros boletines estadísticos. Pero el punto es que se le reconoce que en su época el señor se dedicaba a visitar Londres por varios lados. Entonces, lo que le dice a la nota es que se le puede considerar el primer teletrabajador, porque si uno recuerda a los teletrabajadores de esta época, son los que les gusta estar luego en los bares, en las cantinas ahí, o trabajando en el Starbucks, ¿no? Entonces, por eso lo ponen, que si uno ve el símil del teletrabajo, pues tendríamos que pensar desde ese tipo, y existir ese tipo de actividades. O sea, tampoco es nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué vemos con el teletrabajo? Pues que en tiempos más modernos de ejecución de actividades se hizo ahora sí posible, justo a partir de estas ideas de Niles y de cómo la tecnología está avanzando. Ahorita vamos a poner el ejemplo ya práctico. Tenemos que ver varios avances que surgen en el Inter. La computadora personal es lo primero que debe de haber sido planteado, porque es a partir de ahí donde la terminal se hace el trabajo. Que a la fecha lo seguimos viendo, ahí vean esa pieza, desde ahí hacemos la mayoría de nosotros el trabajo a distancia. Las comunicaciones, los documentos que generamos, los que recibimos, el celular, ahorita voy a hablar de esta cosa, digamos, es una adición o un cambio adicional a la computadora. Básicamente fue la computadora. Después tuvimos que tener las redes, porque una computadora solita no hace nada. Necesitamos que esté comunicada o conectada con otro proceso. Entonces, el advenimiento del Internet fue en realidad lo que disparó la posibilidad de hacer teletrabajo. Y eso surge hasta los 90. Después vienen los teléfonos celulares. Entonces, se fijan, hay como avances intermedios que van pavimentando el avance hacia lo que es el teletrabajo. En conjunto, todas estas innovaciones se convirtieron como que en una posibilidad de convertir el trabajo remoto en algo eficiente y costo efectivo. Esta parte es importante. El trabajo a distancia sustituye al trabajo presencial. Eso es un hecho. Pero ¿en qué condiciones? En las condiciones en que sea óptimo hacerlo. O sea, si a una empresa le sale más caro tener teletrabajadores, pues nunca los va a tener. O sea, siempre va a tener a los trabajadores en su lugar de trabajo. Eso también lo vamos a discutir. Entonces, en realidad, esos dos efectos tecnológicos y económicos son los que están jugando con este fenómeno. Entonces, vamos a plantearnos la fecha del tiempo de los avances tecnológicos para que tengamos una idea de por qué cuando llegamos al COVID, en realidad el teletrabajo ya estaba como que para que se usara. O sea, si ustedes se dan cuenta, a los que nosotros nos tocó la pandemia, cuando nos dieron la instrucción de no venir, en realidad la disrupción fue muy leve. Para algunos de nosotros fue solamente adaptarnos a Teams, a Webex o a Zoom. Pero fuera de eso no fue otra gran cosa. La mayoría de nosotros tenemos ya documentos digitales, teníamos listas digitales, teníamos algunos cuestiones de clases digitales, o ya habíamos digitalizado algunos documentos, algunos clases. Entonces no fue tan dura la transición, pero lo que sí tenemos antes fue todos esos avances, ¿no? Lo decía, la computadora como inicio, las primeras mainframe que se conocen, las primeras computadoras grandes de proceso, surgen con la IBM en 1965. Luego, para NES, el smog en Los Ángeles era un factor como determinante, porque el crecimiento de la ciudad de Los Ángeles fue brutal en esa época. Llegó mucha gente a partir de los estudios de cine, a partir del desarrollo de la industria de telecomunicaciones, que también Los Ángeles es muy importante, y la llegada de mexicanos allá. Por eso fueron factores sociodemográficos que afectaron a Los Ángeles. Entonces, esa situación, aunada a los avances tecnológicos, nos da, por ejemplo, el primer email registrado en la historia entre dos universidades que mandan un mensajito por redes que ya existían en ese entonces en el universitario. Pero ese email es lo que nos da pauta para las comunicaciones modernas en oficinas. O sea, de hecho, seguimos dependiendo mucho de los emails, ¿no? Luego viene la computadora Apple II, la Macintosh, en el 75, que esa es otra revolución tecnológica en su momento, porque permitió ya lo que son las PCs, digamos, de escritorio, las que ahorita tenemos como modelo. Luego viene el software de oficina, eso también es importante. Antes del software de oficina, todos estos trabajaban con software propietario, es decir, los investigadores hacían sus rutinas, generaban códigos, hacían algunas modificaciones, utilizaban la computadora como procesador, pero no más de eso. Entonces, el software de oficina permitió que muchas aplicaciones empezaran a estandarizar. Esa es otra palabra importante. La estandarización permite que el trabajo sea más productivo. ¿Por qué? Porque no sea todos hacemos un mismo cartabón, o sea, todos podemos mandar correos electrónicos en el mismo formato, o podemos usar hojas de cálculo en la misma especie, o podemos mandar los mismos tipos de trabajo, ¿no? Entonces, el software de oficina, que por cierto algunos recordarán el Lotus 1, 2, 3, que fue con el abundito de WordStar y todos esos,
fueron los abuelitos de lo que ya tenemos con la Suite Office y todo esto, ¿no? Entonces también es un hecho importante de señalarlo, que a partir de ahí empiezan a contribuir a todo esto que es el desarrollo del teletrabajo. Luego viene el Internet, que digamos para efectos prácticos es el cambio de paradigma. O sea, con la Internet empezó a cambiar muchísimas cosas y muy rápido. Los primeros esfuerzos por hacer el Internet viable vinieron de antes, pero en el 91, cuando se desarrolla el lenguaje HTTPL y los códigos www, precisaron que todas las comunicaciones se estandarizaran también. Hay mucha historia interesante. Internet es un tema por sí solo, eso hay que decirlo. La historia de Internet, que por cierto también he trabajado algunas cosas de esa, por eso me queda como acomodado el tema, permitió que a su vez entonces empezáramos a tener desarrollos en tecnología de comunicaciones. Venimos teniendo desarrollos en tecnología de cómputo. A partir de ahí fue un desarrollo en tecnología de comunicaciones. Entonces tenemos ahora tecnología celular, 1994. Los primeros celulares que a lo mejor también algunos se recuerdan, eran el tecladito, que había una pantallita, se mandaban a lo mucho texto, no permitía otra cosa, no había nada táctil. Llamadas era básicamente lo que se hacía, pero ya podemos traer el teléfono con nosotros, o sea, por eso se llama móvil o celular. Eso no existía antes teníamos que hablar fuera de la casa, ¿no? Entonces, ya llevamos 4 avances tecnológicos que van marcando la pauta. Después entran todas las empresas que son de comercialización ya de servicios tecnológicos, por eso también es importante mencionarlo. Amazon para comercio electrónico, Yahoo para portales de noticias, Facebook para redes sociales, YouTube para comunicaciones visuales. iPhone empieza a trabajar el modelo que ahora sí tenemos como estándar en el 2007. De nuevo, esa es otra revolución que para mucha gente ha sido importante, porque aceleró la transición hacia aparatos electrónicos que mucha gente no tenía y que se volvió ya un estándar. Entonces tenemos el iPhone, después la tablet, la realidad virtual que empezó en el 2017, que ahorita también está avanzando, computación en la nube, el Internet de las Cosas y el 5G. Todavía falta, obviamente, después del 2020, que han salido, eso sigue trabajando, ahorita ya tenemos inteligencia artificial, tenemos red 6G, que es la siguiente versión de las comunicaciones, tenemos ya unas redes inclusive muchísimo más estables, excepto en Ciecas, por cierto, pero bueno, digo porque a veces cuesta trabajo comunicar también. Bueno, entonces tenemos la cronología, no sé si hay tengan dudas para eso, o preguntas que falte de ahí, porque es una cronología muy básica, ¿eh? Por cierto, déjame tomarme, no. Perdón. Bueno, entonces después de estos avances, ¿qué sigue? Entonces ahora sí ven el concepto de teletrabajo, ya digamos una vez relativamente ubicada la tecnología o lo que viene siendo la canasta del avance tecnológico. Entonces lo que empezamos a definir es, bueno, ¿qué es teletrabajo? Porque también antes de esto, la idea del teletrabajo era solamente tengo mi computadora, estoy en mi casa y desde ahí hago mi chamba. Pues eso mucha gente lo ha hecho desde hace muchos años, no con computadoras, pero ha trabajado desde su casa. Por ejemplo, la gente que hace prendas de vestir y las lleva después al mercado, pues es teletrabajo de alguna manera, es trabajo desde casa. Y esto entonces requería que se empezara a tratar de precisar el término. Todos los gringos que han sido los que han hecho muchos desarrollos, digamos, semánticos y han puesto los estándares, empezaron con el tema de telecommuting, como les decía hace rato, que es teletraslado. Es decir, yo me traslado en lugar de irme a trabajo físicamente, me voy vía internet al trabajo y allá chambeo. Esa idea en la literatura ha venido conviviendo con lo del término moderno de teletrabajo, teleworking, que lo vamos a ver en inglés, porque son sinónimos, pero exactamente no son estrictamente iguales. El telecommuting tiene que ver básicamente con que no se mueva la gente, con que esté en algún lugar. El teletrabajo puede ser en otro lado, pero no necesariamente sea la casa. Entonces, ahorita vamos a ver cómo están esas definiciones. De acuerdo con la literatura, y esto lleva pues, un montón de artículos, hay distintas, digamos, definiciones o acepciones. Ustedes saben, cuando trabajan un tema,
se encuentran con que a veces el mismo tema aparece con distintos nombres. Y uno dice, bueno, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué estándar sigo? Y yo en lo personal para esto decidí el teleworking porque era el más sencillo, el más directo. Pero me encontré que mucha gente le llama trabajo a distancia, otros le llaman trabajo remoto, otros les llaman trabajo desde casa, que es en realidad el término que está tomando más alto últimamente, working from home, en inglés. Entonces todo esto me lleva a este tipo de definiciones. Vamos a decir que el trabajo remoto es aquel que se hace fuera de las instalaciones en un sitio fijo, pero que no necesariamente desde casa. Y tiene sentido. Yo me voy a un Starbucks y desde ahí chambeo y no estoy en casa. Entonces estoy haciendo trabajo remoto. También es válido. El trabajo desde casa, ese sí es trabajo en casa, pero no necesariamente para una empresa. Por eso les decía que había gente y sigue habiendo gente que trabaja como freelance, por ejemplo. Hace cosas personales. Los periodistas últimamente, los youtubers, podríamos pensar lo que son de ese tipo. Porque también el teletrabajo tiene una connotación de empresa. O sea, y de ahí surge mucho la idea, y mucho de mi investigación tiene que ver más con empresa. Pero para mucha gente que trabaja desde su casa de manera autónoma o independiente, esta situación pues les es benéfica, porque decir que soy teletrabajador me ayuda a tener una categoría como de apoyo, inclusive social. El trabajo móvil es un trabajo que se hace fuera de las instalaciones, pero que no necesariamente en un sitio fijo. Y eso es mucho, por ejemplo, de los que van en UPS, FedEx, algunos mensajeros que traen su tabletita y van o dando documentos de lo que van avanzando, ¿no? Van dando reportes de estado de su, ¿cómo se llama? De su entrega. El autotrabajo es un trabajo que se hace con recursos propios, pero no necesariamente remoto. Esta es una vertiente muy importante, sobre todo para países en desarrollo. Mucha gente trabaja en este contexto, son autoempleados. Y alguien diría, ¿pero hace trabajo desde casa? Muchas veces sí, pero no de manera virtual, o sea, no usan las TIC, usan más bien cosas tangibles. Luego tenemos el trabajo virtual. Sí. ¿Listo? Sí. Gracias. Bueno, entonces el trabajo como trabajo a distancia. Entonces, a partir de todos estos elementos, necesitamos identificar entonces qué nos conviene para nosotros para poder definir un concepto de teletrabajo, sobre todo en el contexto de tecnologías digitales. Pues que no cualquiera puede agarrar una computadora, honestamente. O sea, hay mucha gente todavía que si les presentan a ustedes una laptop o una PC de león, no van a saber hacer nada. O sea, de edad, porque probablemente no tengan ni siquiera alfabetización. Entonces no pueden distinguir los caracteres que aparecen en el teclado. Segundo, porque no tengan ni siquiera conocimiento básico de cómo entrar a la computadora. Pueden ser, digamos, diestros en el uso del PC, de la celular. Eso también es interesante, porque hay mucha gente que usa el celular, pero no, inclusive no sabe leer y escribir. En comunidades rurales es muy común. Les dicen cómo marcar ciertas cosas y se las aprenden de memoria, pero no ejercen nada más que eso. Entonces no podemos decir que ese tipo de gentes van a ser teletrabajadores. O sea, son prerequisitos. Entonces se necesita tener un cierto dominio del software, un cierto dominio del entorno tecnológico, un cierto dominio de qué estamos haciendo con él. Y entonces ahora sí podemos decir, bueno, si esas características se cumplen, puedo decir que soy teletrabajador. Y entonces con el apoyo de las TIC me dedico a hacer trabajo a distancia.
Entonces, con la finalidad de excluir teletrabajo de otros que se han hecho para vamos a decir que para la investigación, usando la definición de una autora que se llama Sullivan, en donde el teletrabajo es la actividad laboral ejecutada de manera remota que requiere forzosamente el uso de tecnologías de información y comunicaciones. ¿Bien? Entonces, ahí excluimos, por ejemplo, a la gente que se dedica a bordar prendas en sus casas, a la gente que se dedica a repartir volantes, a la gente que trabaja con computadoras, está en la empresa o está en un lugar fijo dado por la empresa, etc. Entonces, eso para nosotros va a ser nuestra definición del teletrabajo. Y este es el mapita conceptual en el que nos estaremos moviendo. Básicamente es como que un diagrama de Venn donde podemos ver todas las categorías que mencionamos antes y donde estaremos hablando de cada quien. Entonces tenemos dos categorías básicas de trabajadores, empleados y autoempleados. De estos empleados, que son digamos, la parte mayoritaria del mercado de trabajo, al menos el que registran las estadísticas, tendríamos nuestro grupo, nuestro core, que es el trabajador de la distancia, que son ocasionales o permanentes, porque ahí también venía la definición. Recuerden que hay algunos freelance y hay quienes están fijos. Luego tendríamos que son los ocasionales, podrían ser formales, entonces, o los otros también formales. Y del lado de los autoempleados, que no es tema de nuestra investigación, pues tendríamos a los dependientes informales o a los independientes. Ese es un grupo que la verdad yo no ubico, no investigo, pero que está ahí porque pertenecen a este contexto. Y el de trabajadores desde casa, que se fijan es el área asombrada intermedia, donde toma una parte de nuestro grupo y además considera a los trabajadores en casa. Y el trabajador in situ, que es el que sigue trabajando en la empresa y es el que básicamente estaríamos considerando como que regresó después de la pandemia. Entonces, esta es nuestra definición del teletrabajo. ¿Cuáles son los determinantes del teletrabajo? Porque entonces ahora sí empezamos a ver los efectos económicos y tecnológicos que permiten que el teletrabajo haya desarrollado y sea una opción vigente, sea una solución válida. Lo primero que tenemos que ver, que de los factores que aplican, ¿cuáles son los que permiten que el teletrabajo siga siendo definido como tal? Y también que sea aquel que tenga elementos que lo obstaculicen. Porque también el teletrabajo no es una panacea. Ha habido muchas críticas y sobre todo últimamente he estado revisando que ya a la luz de 2 años de la pandemia se le empiezan a encontrar defectos en el modelo, ¿no? Se le empiezan a decir, no, pues es que no era tan bonito como decían, no estaba tan padre, ha habido muchas broncas, la gente ya se está cansando, algunos ya quisieran regresar, etc. Entonces tenemos que, hay muchas cosas que están alrededor del incentivo a teletrabajar. Entonces hicimos este esquema para ver de las fuerzas que se detectan en la literatura, que son muy importantes, pues yo digo 3, 5, 7, ¿no? Que son las, digamos, las más relevantes, organizadas desde un punto de vista del factor por sí mismo. Empezaría, por ejemplo, por el género del trabajador. Lo que dice ahí, esos simbolitos son si el efecto es positivo, es negativo o es neutro, es decir, puede ser positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, el género del trabajador, ¿cómo afecta el teletrabajo, el género del trabajo? Bueno, pues aquí hay bastantes mujeres. Podríamos pensar que para una mujer la opción de teletrabajar no es neutra, ¿no sé? De acuerdo. No es neutra, o sea, es decir, una mujer, digo, desafortunadamente yo no me voy a poner en ese caso, pero yo como hombre, si me dicen teletrabajo o trabajo presencial, ¿qué me ofrece uno que me ofrece el otro? ¿No? O sea, me vas a dar más por uno por otro. Honestamente, después de esto, pues obviamente el teletrabajo es más aceptable. Pero digamos que para una mujer no, esa decisión no está neutra, porque hay hijos, porque hay familia. Entonces, ese efecto es importante y es neutro. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un mercado de hombres, el teletrabajo no tiene ninguna presencia, pero si estamos hablando de mujeres, el teletrabajo es una opción importante. La percepción social. La percepción social fue de un carácter positivo porque fue, digamos, en la pandemia muy marcado la idea de que era preferible teletrabajar, estar desempleado. Entonces, para mucha gente el teletrabajo fue una opción aceptable, inclusive deseable, a la luz de estar desempleado. Entonces, mucha gente entró en el mercado laboral mediante el teletrabajo también, y a la fecha se siguen tratando vía esa posibilidad. El tipo de trabajo, por eso tiene un carácter neutro. Hay trabajos que son susceptibles de ser, digamos, hechos remotamente. Aquellos que ni yendo a bailar a charla podemos hacerlo.
Por ejemplo, ¿cómo entregamos pizzas de manera virtual? ¿Cómo lavamos ropa de manera virtual? ¿Cómo inyectamos una vacuna de manera virtual? Entonces, hay trabajos que no se pueden hacer de manera virtual y esos no tienen calidad para este mundo. Pero la mayoría de los trabajos administrativos sí tienen un enfoque virtual y eso es lo que tiene esa positividad para este tipo de actividad. Voy a dejar que el tutor organizacional al último porque ahí nos va a tocar también las chicas, ¿eh? Bueno, innovación tecnológica. ¿Qué tiene que ver la innovación tecnológica con esto? A ver, lo dejo que reflexione un poco. Pues básicamente lo que estábamos viendo en nuestra figura, estamos viendo avances tecnológicos, se nos está diciendo que la tecnología está empujando la modalidad virtual de una manera muy fuerte, y de hecho cada vez es más presencial la parte tecnológica, es decir, más visible, más evidente. Entonces, la tecnología tiene un efecto positivo directo. La infraestructura en TIC, sobre también, si no tenemos redes de Internet, no podemos hacer nada, por mucho que tengamos computadoras. Entonces, la infraestructura a veces se da por supuesto, pero aquí hay una discusión, por ejemplo, entre países desarrollados y subdesarrollados. La mayoría de la literatura viene de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, Francia, Inglaterra y algunos países como México y Brasil. Pero no viene de Zimbabue, no viene de Haití, no viene de Indonesia, no viene de la India, en algunas partes, porque ellos no tienen tanta infraestructura de TIC. Entonces, ¿qué países adoptaron la teletrabajo? Pues todos los que tenían redes de comunicación muy bien desarrolladas. Por eso la infraestructura es positiva. El costo de traslado, ese es importante desde un punto de vista socioeconómico. Si nos cuesta cada vez más trasladarnos, y eso lo estamos viendo en la Ciudad de México, ojo, ¿eh? Cada vez más estamos viviendo un problema de costo de traslado, contaminación, que le gusta el tráfico, tiempo, estrés, tranquilidad, nos vayan sumando. Y eso nos da un efecto completamente positivo. Entonces, el costo de traslado va a aumentar la posibilidad que se haga el trabajo. Bueno. Y ahora sí, veamos cultura organizacional. ¿Cómo nos afecta la cultura organizacional? Ahí sí es un tema interesante. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué es tan... Porque muchas empresas se niegan a que el trabajador esté en su casa. Nosotros tuvimos una instrucción en el IPN, creo que casi inmediatamente después de la pandemia, que tienen que revisar el trabajo. ¿Por qué? Eso lo digo como uno ahorita. Si quieren, después lo discutimos. Pero básicamente porque a las empresas no les gusta que los trabajadores no estén ahí enfrente de ellos. Entonces, ese factor es el que de hecho está obstaculizando el teletrabajo actualmente. Ahorita lo vamos a ver en los resultados. Si las empresas fueran relativamente abiertas, que las hay, ojo, si hay un grupo de empresas que son adaptables y que sí aceptan el teletrabajo como un modo de empleo, pero la gran mayoría no lo está aceptando. Inclusive hay unos declaró hace poco que obligaba a todos los trabajadores a revisar a la empresa. Microsoft también lo hizo. O sea, las tecnológicas están diciendo que regresen sus trabajadores porque pues, necesitan la parte presencial. Entonces, el elemento organizacional es el que está impidiendo, de hecho, la adopción del teletrabajo y lo vamos a ver pues, en datos más adelante. Bueno, ¿qué factores organizacionales afectan? Pues justamente ahorita vamos a ver, depende de quién sea el que esté dando la opinión. Si yo soy empresario, pues voy a tener una visión, pero si soy trabajador, voy a tener otra visión. ¿Por qué? Pues como dice el dicho, ¿no? De acuerdo con el cristal es el color de que se ven las cosas, ¿no? Entonces, para un teletrabajador, pues obviamente la opción es aceptable, para una empresa no necesariamente. Entonces, ¿qué factores tenemos como principalmente causantes del efecto? Pues tenemos ventajas y desventajas desde el punto de vista de los empleadores, de los patrones. Las ventajas relativas al personal, por ejemplo, son atraer y retener personal altamente calificado. Eso es muy positivo. Facilidad para contratar empleados ha aumentado. Bastante tasa de rotación, aparentemente eso todavía no se sabe bien, se pensó que era un factor positivo, pero no se sabe todavía, porque se han encontrado efectos contrarios. Justamente por la facilidad de cambiar de trabajo, algunas empresas están perdiendo teletrabajadores muy rápido, entonces la baja tasa de rotación probablemente no se cancele.
Por el lado de los inconvenientes, con respecto al personal, para las empresas, es lo que nos dice este cuadro, las reglas diferenciales para los trabajadores digamos, virtuales y los de oficina. Es un tema también interesante. La mayoría de los estudios reconocen, y viene además una escuela de gerencia de estudios de administración muy importantes, muy citados, que para que un trabajador se promueva en su escala jerárquica, el jefe lo tiene que ver. Tiene que estar ahí. Pues uno tiene la historia del Gutierritos famoso, ¿no? Que anda ahí llevándole el café al jefe y anda ahí haciendo malabares, parándose de cabeza y todo. Porque justamente es como la mayoría de los trabajadores se visualizan, se visibilizan y los jefes pueden promover. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Pues uno puede hacer maromas en la computadora, no hay quienes lo hacen, pero eventualmente el jefe no se da cuenta. Entonces, se pierde esa visualización y empiezan a desaparecer. Entonces, ¿a quiénes van a promover? Pues a los que están viendo. Y entonces hay un efecto para los empleados negativo. Para los empleadores, pues obviamente al que veo se te ayudo. El desplome de la moral laboral, eso también se está notando. El teletrabajar ha creado una situación dual, porque ha habido una pérdida de la privacidad con respecto a la cuestión laboral. O sea, ya no se sabe dónde empieza el trabajo y dónde empieza la casa, o dónde termina el trabajo y dónde empieza la casa. Entonces, para mucha gente, eso fue mucho en la pandemia, que tenía que atender a los niños, tenía que darle de comer a las familias, a todas las mamás, y tenían ahí una junta, tenían una reunión. Entonces, la parte de la moral empezó a tener y sigue teniendo un efecto muy fuerte, sobre todo en los términos del control de los tiempos y la pérdida del contacto corporativo, que para muchas empresas eso es un elemento fundamental, es lo que les da su carácter y identidad. Entonces, para las empresas, eso, digamos, por el lado del personal son los inconvenientes. Ahora, por lo relativo a las finanzas, al dinero, que también es importante, el lado positivo es que han disminuido los gastos en renta de oficinas. Últimas estadísticas que he revisado, en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, en Chicago y en Inglaterra, en Londres, las oficinas están ocupadas a la mitad. Y ya estamos hablando de pospandemia. Pues, ¿qué está pasando? Que mucha gente ya no regresó al trabajo. Muchas empresas se quedaron con áreas vacías porque están en modelos híbridos. ¿De qué vamos a hablar después? O sea, el teletrabajo nos llevó a una cuestión híbrida. Pero el caso para la empresa es, reduje mis costos de renta y en realidad pues, eso me conviene porque es un costo muy grande. ¿Eh? Cuando uno revisa los costos de renta en espacios de Nueva York, andan arriba de los $10,000 por pie cuadrado, que son 30 centímetros. O sea, si lo llevamos a metros, vale más de $300,000 el metro cuadrado en Manhattan. Pues uno entiende por qué se ahorran lana si cortan a la mitad las oficinas, ¿no? ¿A quiénes están llevando entre las patas? Bueno, eso es otra historia, pero en realidad los que están sufriendo en ese campo son todos los que rentaban en oficinas, pero ahorita ya no pueden rentarlas. Entonces están tratando de moverlos a casas de habitación. Pero bueno, es un tema. Luego, menores presiones por incrementos salariales, eso también es interesante. Un teletrabajador tiene poca chance de estar pidiendo aumento de salario. Porque, ¿cómo lo demuestra? Que su productividad ya está dada por el trabajo que hace. Entonces ahí tenemos un tema importante que va a ser discusión. Los costos de instalación por el lado de los inconvenientes también son fuertes para la empresa. Tiene que pagarles a los trabajadores. Creo que por ley nosotros en México aplicó, y lo vamos a ver más adelante, la ley esta de teletrabajo que obliga a los empleadores a apoyar al trabajador con un monto para comprar computadores. El PONE lo hizo, hasta donde yo recuerdo. En algunos casos dio un fondo para apoyo a trabajo a distancia o a estudiantes también con movilidad. Y ahí creo que están esas computadoras, ¿no? Entonces sí hubo un efecto de costo para la empresa. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, ojo, costos de mantenimiento y de actualización. Pasamos de la oficina, pero ahora nos vamos a las TIC. Y eso nos para en cero, que nos diga, Cristian, ¿cuánto cuesta mantener un equipo de oficina, digo, de esto de computación, ¿no? Bueno. Siguiente punto, incremento general en la productividad. Para las empresas, ese fue un tema interesante porque muchos dijeron que sí habían incrementado la productividad en el inicio. Sigue siendo un tema que no está muy claro, ¿eh? Aparentemente sí, pero porque venía un efecto como de, digamos, de cambio. Entonces, para muchos trabajadores, el hecho de estar en la computadora y en casa, pues les daba un elemento más de ánimo.
y muchos sí han aumentado productividad, pero ya estudios recientes ya están contrastando eso, y yo creo que sí está pasando el cansancio obvio del trabajo a distancia. Luego, hay un menor ausentismo laboral, pues sí, porque un teletrabajo en definición no se puede ausentar, ¿sí? Bueno, yo me planteo esa duda existencial. ¿Cómo falta el teletrabajo? Pues la pagan, pero ya empiezan a llegar los mensajes de, ¿cómo se llama? De WhatsApp al minuto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te desconectaste? ¿Qué pasó? Entonces creo que el absentismo ahí, pues, por ejemplo, es cierto que es menor, pero también tiene que un análisis ahí. Y la mejor utilización de los recursos informáticos, bueno, hay elementos también técnicos que habría que analizar un poquito de detalle. Supongo que si se hiciera una estadística, por ejemplo, en Texas, a lo mejor veríamos que los anchos de banda o el uso de ancho de banda ha aumentado. Es decir, la mayoría de nosotros ya usamos más en la computadora, en tiempo completo o en tiempo parcial, comparado antes de la pandemia. Y eso pues, se vería, por ejemplo, en la saturación de la red. A lo mejor es un efecto de por qué tenemos poquita conectividad, ¿no? Porque estamos conectados virtualmente, ¿no? Entonces, eso sería un efecto de que hay un uso intensivo del equipo de cómputo. Luego, tenemos por el lado negativo, tenemos que tener mayor necesidad de supervisión remota. Yo le agradezco mucho al doctor Bustos, pero supongo que una de sus actividades es decir, dime quiénes están conectados. No estoy balconeando, doctor, pero me imagino que decir, a ver, dime quiénes han estado conectados. Entonces, y es solamente para hablar de nuestro contexto, lo pongo en esa lógica. Para una empresa es obvio que es más complicado, porque una empresa sí tiene que decir dónde está trabajando, qué está haciendo, qué pasó con él, ¿no? Dificultad para girar órdenes. Es fácil hasta cierto punto hacerlo mediante Zoom, pero que se cumplan, quién sabe, ¿eh? Salud. Y la pérdida de lo que vendría siendo la integración laboral, que sí es cierto. Fíjense que nosotros en CIECAS, cuando empezamos a regresar al trabajo, pues nos dio mucho gusto volverlos a ver, ¿no? En las empresas fue similar, un fenómeno importante. El hecho de regresar a la presencialidad nos dio pauta pues, a regresar y reformar nuestras costumbres, nuestros hábitos, ver a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Entonces, esa fue una parte importante. Luego, por el lado de los trabajadores, también hay esos pros y contras, ¿no? Para las ventajas desde el punto de vista de la productividad del trabajo, tenemos que hay una mayor autonomía para las rutinas de trabajo por el lado del trabajador. Entonces, el trabajador se sintió con esta modalidad como que ya puedo disponer, digamos, de mi propio ritmo. Pero es un truco, porque de nuevo eso nos lleva al elemento de dónde termina el trabajo y dónde empieza la casa. Entonces, un precio en la flexibilidad del empleo. Que aquí en una parte presencial pues, es difícil, porque, por ejemplo, mi horario empieza a las 6 y termina a las 10. Bueno, pero antes de las 6 pues, yo puedo hacer otras cosas. Después de las 10 ya no estoy obligado a hacer lo que estoy en mi trabajo. Pero en casa no era eso y sigue sin ser eso. Entonces, ahí hay un problema de esa flexibilidad, pues se está convirtiendo a veces en una tortura para algunos, ¿no? Luego tenemos una menor interacción personal que también se refleja innecesaria, perdón, que se reflejan a veces, bueno, para las empresas, para nosotros quizás no es tan complicado, pero habría empresas que estaban llamando a juntas de manera presencial de manera muy seguida. Entonces eso a un trabajador lo enerva, lo molesta, entonces eso también se cambió. Luego tenemos que hay una mayor satisfacción por logros personales, eso yo creo que también es importante. Algunos trabajadores se sintieron pues, como que más dueños de su trabajo, dueños de su actividad, y eso les permitió sentirse libres. Por el lado de los inconvenientes, pues faltó un control de tiempo de nuevo dedicado a la participación personal. Ahí, bueno, cada uno de ustedes sabe qué hizo, por ejemplo, para controlar esa disciplina. En lo personal, mi historia es que desde que yo tengo la computadora, prácticamente no tengo vida personal como tal, es decir, la combino mi trabajo con la vida personal prácticamente todo el tiempo. Me gusta hacer muchas cosas de manera personal en la computadora y con el trabajo también. Entonces, yo no encuentro tanto conflicto en eso, pero sí lo encuentro en el hecho de más bien desligarme de la computadora, de poner un alto a la computadora. Más bien ese es otro tema que no estamos tocando aquí, que se conoce como digital deluge, que es el diluvio digital, que llegamos a un momento en el que no podemos parar la cantidad de información que estamos recibiendo. Pero eso, digamos, no es tema de aquí, pero habría que valorarlo, si en un punto de vista práctico se está volviendo también un vicio, digamos, una adicción justamente.
Bueno, y luego tenemos una menor oportunidad de promoción laboral, lo que decíamos antes. El teletrabajo, desafortunadamente, no nos permite ser visibles, al menos en ciertos contextos. Luego tenemos restricciones de trabajo por características del hogar. Ahí estamos en un tema muy delicado. No toda la gente, eso habría que hacer el estudio, contó con computadora de buen diseño o con inclusive privacidad en su casa. Hay historias muy macabras de personas que tienen que trabajar en un espacio muy pequeñito en la cocina y porque no tenían dónde poner la computadora, ¿no? En su casa, en su hogar. Y esto pues significaba pues, tener que convivir inclusive hasta con familiares al interior de la comida, etcétera. Entonces la privacidad ahí también surgió como un tema dentro del teletrabajo y la comodidad del teletrabajo, ¿no? Y restricciones para poder en cuestiones laborales, sobre todo en el aspecto pues, de la productividad, sí, ¿no? ¿Qué tan productivo se volvió la gente? Bueno, aspectos relacionados con finanzas. Por el lado del trabajador, pues la reducción de gastos de traslado, ese es un punto muy importante. Digamos, como que es uno de los plus que para mucha gente, que ahorita lo mencionábamos, inclusive lo dijimos, resultó como que el factor más importante, ¿no? Me voy a ahorrar, por ejemplo, el tiempo de traslado. Para mí, una hora de desperdicio en el coche o en el metro, pues eso es significativo. O sea, es una hora que puedo muy bien estar en la computadora, pero sin el estrés de estar en el transporte. Entonces, para mucha gente ese es un factor más importante. Los trabajadores fue lo que más consideraron. Y que llevándolo a pesos, pues también fue importante, porque imagínense una persona que, usar el término godín, ¿no? Por ejemplo, que trabaja en Santa Fe y que se tiene que trasladar desde Catepec. Entonces, pues, por lo menos una hora y media, ¿no? Por lo menos. Y llega a Santa Fe, que los deje salir una hora a la comida, ¿y cuánto le cuestan los tacos ahí en la entrada, no? Y luego regresa y otra vez y pone la presión, y sale a las 6 y llega a su casa hasta las 10 de la noche. Entonces, esta persona, por lo menos se trasladó unas 3 horas. Y lo que consumió de comida ahí en Santa Fe, que es cara, ¿no? O sea, es una zona rica. Entonces, a él probablemente al día se anda ahorrando, si lo ponemos en términos de pesos, son unos 150 pesos diarios. 200 probablemente. Entonces, para él un teletrabajo es obviamente una opción mucho, muy benéfica. Los gastos de vestimenta también es importante. Y justamente en el sector Godín pues es más importante, ¿no? A lo mejor nosotros somos privilegiados, porque hay muchos que a nivel de corbata. Yo en algún momento sé corbata y por eso lo sé. O sea, y me obligaban en el traje. Entonces, el hecho de ya ir uno un poquito más, o estar en la casa de vestimenta más y más, pues también es hasta cierto punto cómodo, ¿no? Luego, tenemos desajustes en los gastos de casa por causas laborales. Ese es un elemento que, digo, ahora es el lado de la moneda, el otro lado de la moneda. Ok, no estoy gastando en traslado, pero ¿cómo vas en casa? Yo creo que muchos subimos de peso mucho en la pandemia, por las galletitas, el café. Sí, entonces me decía, bueno, es que me tomo mi break y me preparo mi café y me tomo mis galletas. Entonces, sí hay un efecto, sí hubo un efecto de un desajuste en gastos que no estaban contemplados, inclusive en salud, ¿no? Disminución de tiempos, por ejemplo, para ocio y esparcimiento, que también, y luego esa mezcla de los dos, ¿dónde termina la vida laboral y dónde empieza la vida privada? Entonces, para mucha gente, de nuevo, en ese caso, yo supe de algunas anécdotas de que la esposa de un trabajador le reclamó de que pues no le estaba llevando al cine, por ejemplo, bueno, ya después de la pandemia, o de que no podía darle tiempo, por ejemplo, para atender las cosas de la casa, ¿no? Cuidar los frijoles, por ejemplo. Entonces, esos elementos empezaron a conflictuarse también al interior de las casas. Y finalmente, los aspectos que relacionan su calidad de vida. La flexibilidad de las horas de trabajo, pues, para muchos es positiva, ¿eh? De nuevo, habría que valorarlo de manera objetiva con una encuesta. Yo precisamente lo he hecho y me gustaría hacer un proyecto de llevar a cabo una revisión. ¿Es verdad que el trabajo te dé una flexibilidad en tu tiempo de vida? ¿Sí o no? Y después, ¿qué tanto lo valoran? Pero eso sería un poquito lo positivo. La eliminación del estrés, pues eso sí es visible. O sea, el estrés ya está en otro lado, ya no está en el traslado, ¿verdad? Ya no está en la casa, pero bueno, porque ya no es culpa del teletrabajo. Y la facilidad para ignorar etiquetas laborales, eso también es cierto. O sea, el hecho de que pudieran pasarse a cualquier hora, salvo la hora de la reunión, poder andar en la casa sin problema de vestimenta.
y manejarse de una manera más libre. Entonces son los lados positivos. Los lados negativos es necesidad de mayor autocontrol y disciplina, que sigue siendo cierto, mayor proclividad a la desmotivación laboral. O sea, el hecho de que el teletrabajo sea una rutina ya laboral no conlleva o no exenta la dificultad de trabajo en sí. O sea, por ejemplo, los despidos en teletrabajo se dan y han sido también notorios. Por ahí un empresario de Estados Unidos despidió a todos sus empleados por Zoom. Están despedidos. Elon Musk va a hacer cada rato con un tweet. Entonces la desmotivación sigue existiendo y esa parte es importante. Y la pérdida de interrelación personal con colegas. Yo creo que también eso a veces se dice poco, pero el hecho de que estemos en Zoom no nos garantiza que tengamos el mismo contacto con personas, ¿eh? Y lo vimos de nuevo con el regreso de la pandemia. Bueno, entonces estos son los lados organizacionales. Por eso yo me detuve tanto aquí, porque les quería hacer ver que todo esto es lo que está impidiendo el teletrabajo. La parte negativa, básicamente, los costos, la falta de control, la pérdida de identificación laboral, los elementos de desmotivación, la sensación de que pues, no hay un fin al trabajo, de que el horario empieza cuando uno entra a la computadora y termina cuando la paga. Entonces, todos esos elementos están contribuyendo a que el trabajo, pues parece ser que no es la panacea, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita en el estudio? Pues vamos a revisar, ahora sí, datos estadísticos de qué pasó en la pandemia, particularmente en Estados Unidos, porque es el mercado que tiene más información. Es digamos, para el caso mexicano, porque lo traté de hacer, no hay muy poca información y generalmente los datos son, digamos, de segundo orden. O sea, a mí el encuesta del INEGI me dice cuánta gente trabaja desde su casa, pero no me dicen qué modalidad, entonces pues no me sirve mucho, porque ahí meto a toda la gente que hace corte y confección desde su casa, que hace tejido, que hace textiles, entonces pues, no es la idea. Y la otra es el uso de Internet en México. No hay estadísticas desglosadas, por ejemplo, por sector de uso de Internet en México. Se dice quiénes tienen Internet y quiénes no, pero no tenemos elementos socioeconómicos para saber cuánta gente tiene Internet y de qué tipo. Entonces, bueno, el caso de Estados Unidos sí es bueno porque ahí sí hicieron una encuesta, la Oficina de Estadística del Trabajo de Estados Unidos hizo una encuesta para ver cuánta gente trabajó en el periodo de la pandemia y esos datos son muy buenos. Entonces, primero vamos a ver, en el análisis del teletrabajo, ¿en realidad hubo teletrabajo o no en Estados Unidos? O sea, ¿lo hubo o no lo hubo? Bueno, pues vamos a ver esta estadística de Zoom. No es el uso de usuarios de Zoom, es el valor del precio de las acciones de Zoom en el mercado de Nueva York. ¿Qué nos dice esa gráfica? Incremento de forma. Hay una relación clara de que hubo un momento de un auge y después una caída. El mercado de las acciones, el mercado de valores, responde básicamente a las impresiones de negocio. Eso es un indicador muy útil para medir qué tan rentable es una empresa. Entonces, a mí me dice si la empresa es rentable, si sus acciones están altas. ¿Por qué? Porque la gente las está comprando. Y cuando están baratos, porque o no vale la pena o se están deshaciendo de ellas, que es lo mismo, ¿no? En el caso de Zoom, este piquito corresponde justamente a mayo-abril de 2020. Y es cuando el precio de las acciones alcanzó su pico de $160, creo. Eso es el indicador de que Zoom fue una empresa de las que explotó muchísimo en el auge de la pandemia. La otra fue Netflix, porque están documentadas. Y Zoom por el hecho de las videoconferencias. Y Netflix, porque entonces se dedicó a ver películas en su casa. Entonces aumentó muchísimo el precio de las acciones de las dos empresas. Y después bajó, ¿no? Entonces, este es para mí un indicador interesante de correlación entre el efecto pandemia, el efecto de teletrabajo y el efecto temporal digamos, del mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos, en la pandemia, la mayoría de la gente, a diferencia de México, el mercado laboral de Estados Unidos es muy dinámico, muy dinámico. Ustedes los pueden contratar y correr en un día, así de fácil. O sea, ustedes entran a una empresa de un día y en la mañana los están despidiendo. Perdón, en la mañana los contratan y en la tarde los despiden. Y al día siguiente entran a otra empresa y los contratan. Entonces, el mercado laboral de Estados Unidos es sumamente dinámico. Eso tiene una ventaja, que permite medir exactamente cómo reacciona el sector económico de Estados Unidos a efectos como la pandemia. Entonces, acuérdense que la pandemia a nivel mundial obligó al enclaustramiento.
a quedarnos en nuestras casas. O sea, no fue una opción, o sea, no fue de que, pues, ¿quieres quedarte en tu casa o quieres venir a trabajar? Fue una instrucción. Y mucho motivada por la cuestión de evitar los contagios que hicieran de manera exponencial como estaba pasando. Entonces, en realidad, la explicación médica fue contundente. No hay opciones. Pero en Estados Unidos, si ustedes recuerdan, tuvieron un presidente que se llamaba Trump. Ese cuate, lo que menos le importaba eran los hechos. Lo que le importaba eran sus decisiones. Entonces, hubo un choque muy fuerte en Estados Unidos entre las decisiones de salud y las decisiones de las empresas. Todo lo que vamos a ver es que al inicio de la pandemia, sí se enclaustraron, aumentó muchísimo la parte de gente que dejó de trabajar de manera presencial, pero eso se duró cerca de 2 meses. Al tercer mes no aguantaron y empezaron a regresar y las empresas empezaron a regresar con toda la pandemia. Después fueron las vacunas, después fue ya la relajación de restricciones, pero en Estados Unidos el efecto de la pandemia tuvo varias connotaciones, ¿sí? Bueno, primero vamos a distinguir entre quiénes hicieron teletrabajo y quiénes no. Del lado izquierdo, si ustedes alcanzan a ver, tenemos una persona que está empacando mercancía con su característica, y por cierto ya no he visto mucho esto, las mascarillas, ¿no? Obviamente la cubrebocas que yo traigo, y guantes. O sea, este fue el tipo de gente que se menciona como los trabajadores heroicos. Es bueno recordarlo. Yo puse este trabajador por características más económicas, pero el de los salud son los más notables. O sea, la gente que estuvo al frente de hospitales, de atención médica en medio de la crisis y que sufrieron mucho los estragos de la pandemia. Entonces, este tipo de gente no pudo hacer teletrabajo, punto, no lo pudo hacer, porque aquí la pregunta sería, bueno, ¿cómo empaco esto y lo hago de manera virtual? O sea, ¿cómo puedo mandar? Podrás decir, bueno, Amazon lo hace. Cuidado, o sea, Amazon es una empresa que sí prosperó también con la otra que me faltó, que prosperó mucho durante la pandemia, pero alguien tiene que empacar las cosas. Por mucho que haya robots, alguien tiene que hacerlo. Entonces, este tipo de gente estuvo ahí al pie del camino. Por el otro lado, tenemos la imagen típica del teletrabajador nerd, el buen ondita. Creo que nos vienen de las ideas, ¿no? Nada, ¿cuántos de ustedes estuvieron así chambeando? Y yo quisiera ver. Si ustedes dicen, no, pues esa es mi imagen, órale, me la tomaron, yo diría que no es cierto. No es cierto. La mayoría de la gente estuvo ahí al lado al perro, al gato, tenían al hijito, a la mamá, a la suegra, todo eso, y no podían ser así. Entonces, este cuate es más bien como la imagen romántica del teletrabajo. Es sí, la que vende mucha gente, sobre todo Zoom era lo que vendía. No, pues tú puedes estar en tu casa tomando café y estar trabajando, y todo bien padre, sí, sí, es cierto. Pero este tipo de trabajador es mucho, muy particular. Ahorita lo vamos a ver. Tiene características muy particulares, muy común. Entonces no podemos generalizarlo, ¿no? Bueno, me voy a apurar, perdón, porque ya tengo que mencionar. Vamos a ver los datos. Entonces, esto es lo que me refería. El teletrabajo empezó muy alto y fue bajando, y ahorita en porcentaje esto fue como cerca del 50% del trabajo total en Estados Unidos. Estos son cifras en miles, es decir, 50 millones de personas trabajaron al inicio en mayo, terminaron trabajando ahorita como 8 millones. Entonces, esto que nos demuestra una caída sistemática del teletrabajo en Estados Unidos de mayo del 2020 a septiembre del 2022. Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces, algo que yo no había detectado en mi investigación al principio, pero después fue para mí evidente, el teletrabajo fue un fenómeno temporal. No es un fenómeno permanente. Entonces, bueno, pues eso lleva varias connotaciones. La parte interesante para mí fue ver el género, la parte de lo que les decía al principio, si recuerdan, cómo afectó a las mujeres y a los hombres el teletrabajo en Estados Unidos. Pues curiosamente las mujeres hicieron más teletrabajo. La gráfica de arriba es de las mujeres. Es el porcentaje de mujeres que hicieron teletrabajo. Y fíjense, al principio, la gran mayoría de las mujeres hacían teletrabajo comparado con los hombres, más del 52%, 53%. Esto se dice fácil, pero hay que pensar que en un mercado laboral tan dinámico como Estados Unidos, que más de la mitad de las mujeres hagan teletrabajo, es notable. ¿Por qué? Porque quiere decir que los hombres o se quedaron a trabajar presencialmente o no tomaron la computadora, básicamente. Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque quiere decir que las mujeres dominaron el teletrabajo en Estados Unidos durante toda la pandemia. Salvo al final, en un periodo muy cortito donde hubo más hombres que mujeres, pero básicamente entonces, y la tendencia está creciente porque ya lo hemos dicho.
hubo menos teletrabajo conforme avanzaba el tiempo. Entonces, bueno, esta parte fue importante. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Que hubo una disminución muy rápida de teletrabajo por efecto de que la pandemia empezó a dejar de ser, digamos, empezó a dejar de ser efectiva, la gente se empezó a sentir más contenta, el trabajo presencial volvió a recobrarse, las empresas presionaron a los trabajadores, aunque hicieran teletrabajo, te regresas. Entonces, esto volvió como un evento, pues que el teletrabajo empezó a disminuir, ¿no? Entonces, perdón, esto. ¿Quiénes hicieron teletrabajo? Básicamente, pues lo que uno pensaría, ¿no? ¿Quiénes son más proclives a hacer teletrabajo? Y siguen siendo, pues todos los que están en áreas informáticas. Y en Estados Unidos es un sector muy importante. Y no son áreas informáticas, administrativas, de tecnología, les llaman STEM en inglés, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, que son todos los que trabajan cosas de computación, ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos son los que siguen siendo los candidatos ideales a hacer teletrabajo. Y siguen haciendo. Pero es un segmento pequeño de la población. ¿Quiénes dejaron de hacer teletrabajo? Y básicamente, fíjense, en el Inter, yo la verdad es que no me había dado cuenta, pero en el sector educativo hizo bastante teletrabajo al principio y después se les quitaron toda la chamba y se tuvieron que regresar. Fueron los que tuvieron una caída más fuerte. Las ocupaciones culturales, de formación y bibliotecas. Casi el 80% de la gente hizo teletrabajo al inicio y solamente el 8% estaba haciendo lo demás. Una caída, fue de las caídas más fuertes, de hecho, en educación, formación y bibliotecas. Y eso, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues sería curioso, ¿no? Porque la mayoría de nosotros seguimos haciendo de alguna cierta modalidad de teletrabajo, pero en Estados Unidos no les permitieron. Y finalmente, quienes están hasta abajo, que no hicieron teletrabajo o lo hicieron un poco, pues son los que esperaría, ¿no? La gente que está en la administración social, en atención a sectores vulnerables, en atención a industrias de comida, mobiliarios, etc. Bueno, entonces, conclusiones para este estudio, que son las que trato de resolver. Primero, el teletrabajo, pues, como vimos, esta definición es compleja. Es una definición, pues, que está llamada a ser revalorada y reevaluada, pero que depende mucho de la actitud del trabajador. Entonces, se presta mucho para personas que tienen un carácter de freelance, ¿no? De ser como independientes. Y en la actualidad yo creo que es lo que está privilegiado. Pero existe también una complejidad inherente. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo en este tipo de contextos? O sea, que probablemente estaríamos pensando en que la modalidad de teletrabajo puro ya no es concebible, la telepresencia, la presencia pura ya tampoco es concebible, entonces el resultado es la modalidad híbrida. Mitad y mitad. Una parte presencial y una parte virtual. ¿En qué proporción? Pues ya depende de muchos contextos, pero sí estamos viendo que eso es lo que está pasando. Ya no hay una sola concepción del trabajo. La pandemia nos enseñó entonces, eso también para mí fue una enseñanza interesante de este proyecto, que un factor externo puede empujar a la tecnología de una manera que no estaba esperada. Y el resultado de esto fue que la adopción del teletrabajo tuvo un avance en un mes de lo que no tuvo en 40 años. O sea, Jack Niles, empezamos esta representación en 1975, propuso la adopción del teletrabajo, le hicieron caso a 2 o 3 personas, pero nunca prosperó. Con la pandemia no hubo opción. Entonces, un efecto externo tuvo más, digamos, más impacto que muchas atribuciones intermedias, ¿no? Entonces, la pandemia pues, nos enseña eso. El otro elemento es los trabajadores que están ligados a este tipo de actividad también tienen una característica de que tienen poca movilidad. Entonces, a lo mejor vamos a poder entender el teletrabajo, identificar quiénes tienen problemas de movilidad o que les cuesta trabajo trasladarse. Entonces, esa va a ser la otra característica. Van a ser más proclives a adoptar el teletrabajo. La proporción de trabajadores de manera remota en Estados Unidos fue muy alta al inicio de la pandemia, como mencionamos, pero empezaron a disminuir conforme cambió la pandemia. Y entonces el grupo de estadística que ahorita están diciendo que domina es el informático. Entonces, el sector ya se consolidó, ya empiezan como que a tomar su propio nivel, y empezamos a ver que entonces los teletrabajadores pues también son informáticos, están en áreas administrativas, tienen características más técnicas, más de gestión de tecnología. Luego, las ocupaciones muy especializadas en programación y software van a ser las que tengan más ganas de teletrabajo, obviamente.
¿Por qué? Porque son áreas muy propicias, trabajan con cuestiones intangibles, yo creo que es un elemento importante. La intangibilidad del trabajo es lo que define sus posibilidades del trabajo. Entonces, yo trabajo con cosas materiales, transporto carne, compro verdura, empaque productos, no voy a poder hacer teletrabajo, pero si lo que hago son algoritmos, son software, hago productos digitales, pues el teletrabajo va a ser mucho más viable. Luego, en el futuro, las ofertas de empleo van a tener que contemplar modalidades mixtas. Entonces, también eso es importante, sobre todo para los jóvenes. Ahí sí, las referencias son los millennials y los generación Z, ¿no? Básicamente, y las nuevas que ya se llaman, creo, de la generación M, por ahí la vi. Los chicos que nacieron en el 2015, 2010, que ahorita ya van a empezar a entrar en el sector laboral en unos años, en 2, 3 años, empiezan a entrar al sector laboral, que ya son nativos digitales 100%. O sea, ellos ya no conocen libros, ya no conocen periódicos, ya no saben del teléfono de línea, eso no saben qué fue. Para ellos todo es la computadora, todo es móvil, todo es virtual. Entonces ellos son los que van a dar la pauta. La transformación del mercado laboral entonces implica que el teletrabajo persistirá dada la experiencia positiva, sí, pero vamos a tener que tener opciones también intermedias. ¿Quiénes no van a poder dar teletrabajo? También ahí tendríamos que regresar a los problemas empresariales. Si las empresas empiezan a negar a la modalidad de teletrabajo o virtual o híbrida, lo que se va a pasar es que se van a quedar sin trabajar virtualmente, porque muchos ya están pidiendo esta modalidad. Entonces el sector laboral, y en México está pasando, nos va a obligar a que también las empresas mexicanas lo hagan. Y por eso decimos que en el caso de México, las modificaciones a la ley laboral que son recientes van a tener ese impacto. Si uno revisa la ley laboral, están obligadas las empresas a facilitar el teletrabajo de manera similar al trabajo presencial. Es decir, un teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador presencial en antigüedad, en vacaciones. Se dice fácil, pero en un país como México, el hecho de que un trabajador tenga sus derechos pues, le garantiza al menos que no lo despidan por causas injustificadas, ¿no? Entonces, por parte de la investigación, yo creo que son de los elementos más interesantes y pues de mi parte les agradezco mucho el tiempo.